Vía Pública. ¿Cómo están ustedes? Muy buenas noches, bienvenidos a Vía Pública. Pésimas noticias le tengo y seguramente ustedes la vio lo que ocurrió esta mañana en el Instituto Nacional. Porque con el cambio de dirección, con el acuerdo entre los estudiantes y la municipalidad que es sostenedor, uno suponía un nuevo trato, un nuevo escenario, un nuevo momento para ese colegio que es tan propio de Chile, del alma de Chile, ¿no? Y no es un cliché, es verdad. Es un orgullo para quienes estuvieron y quienes no hemos estado ahí, es un orgullo. Bueno, encapuchados, bombas molotov, son algunas de las imágenes con las que por estos días se asocia al Instituto Nacional, que durante este 2019 ha enfrentado una crisis muy profunda, interna, marcada por hechos de violencia, básicamente. Uno no alega, más bien, yo al menos soy de los que agradece que el Instituto Nacional sea un instituto movilizado, consciente, agente de la política nacional. Yo siento que es parte de la esencia, pero la violencia es totalmente ajena a la esencia de la razón, de la buena educación, del diálogo, del espíritu republicano. Es totalmente contrario a una molotov el espíritu republicano. Entonces no calza, por eso duele. Este martes el emblemático establecimiento hizo nuevamente noticia por una alarma de incendio dentro de la Inspectoría General del Instituto. Incendio que, según Carabineros, fue provocado por un grupo de encapuchados que se trasladó hasta las oficinas con bombas molotov. ¿Usted se imagina el nivel de impunidad que hay allí y de desgobierno o de miedo que hay en la inmensa mayoría de muchachos razonables, pacíficos, aunque críticos? Todo bien con la crítica. ¿Se imagina para que entren algunos con molotov así tan campantes? Es decir, son dueños del instituto, aunque no se molesten los demás. Pero yo empatizo en el miedo que hay que tener si a mi colegio entrara a esa edad tipos con molotov, con combustibles dispuestos a quemar un colegio. Por lo tanto, uno entiende lo que puede pasar ahí. Mientras, en paralelo, varias estaciones de metro debieron suspender sus servicios porque alumnos secundarios han liderado evasiones masivas de servicios como una forma de protesta contra el alza del precio de los pasajes. Otra vez, la diferencia entre la manifestación política, que no es nueva, de la década de los 40, la chaucha, bueno, de Ibáñez. Es decir, muchas veces no nos tiene que llamar impacto ni a miedo el que los estudiantes se manifiesten por alza en los pasajes. Los estudiantes secundarios son agentes políticos, y no solo de lo que les pasa a ellos, sino que de lo que le pasa a la sociedad y a sus familias. Todo bien ahí. El problema, nuevamente, ¿por qué a romper? ¿Por qué a la violencia? ¿En qué momento dan ese paso tan fácil entre la razón y la violencia? Otra vez cortocircuito incomprensible. Durante esta tarde, la Fiscalía Centro Norte de Santiago formalizó a dos adolescentes detenidos en el contexto del incendio dentro del Instituto Nacional. Quedaron con arresto domiciliario nocturno y prohibición de acercarse a ese establecimiento educacional. Todo mal, esperemos que dentro de esta nueva etapa del instituto lo de hoy haya sido una mala excepción, de verdad, y que empiece ya el punto de inflexión hacia la razonabilidad, emblema del Instituto Nacional de nuestro país. Vamos con un tema totalmente distinto, que también nos dejó una cosa media preocupante en el fútbol. Sí, en el fútbol, la pregunta del día: qué poco recambio se ve, ¿no? Qué complicado se ve, qué susto volver a lo de antaño, eso que uno se jugaba cada fecha, cada partido, cada minuto de las clasificatorias, la posibilidad de quedar fuera, que con la generación dorada teníamos ciertas certezas de que íbamos a ir, pese a que esa certeza falló al final, por estos desvíos, fracturas, complicaciones en el plantel. Una generación que se empieza a extinguir, se lesionan más, lesiones más graves, jugadores que rondan los 30 años, una renovación que no aparece. Bueno, ¿quién debiera ser el capitán permanente de esta selección chilena si es que tenemos fuera a Gary Medel y a Alexis Sánchez por un tiempo largo? ¿Debería ser Bravo o Vidal? Hoy día Rueda se jugó por Vidal. ¿Qué opina usted? La invitación para nuestro fanpage de 24 horas. Vamos a la mesa de conversación y la verdad que me carga acumular noticias negativas como si se fuese el noticiario de las malas noticias. No se trata de eso. Muchas noches nosotros conversamos con intelectuales, escritores, artistas, deportistas que traen buenas noticias, pero hoy tendremos que sumar otra mala noticia porque son las cifras de paz ciudadana que lamentablemente nos dicen que ha aumentado
la cantidad de personas que denuncian haber sufrido ellos o su familia algún tipo de delito. Baja la cantidad de denuncias porque la gente no tiene confianza en las instituciones. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana. ¿Cómo estás? Muy buenas noches. Muy bien, buenas noches. Sí, pues una pena tener que contar esto y decir esto, porque no sube mucho el ánimo. ¿Cuál es la cifra? Porque tienen muchas ustedes. ¿Cuál es la que, con la cual hubieras titulado tú como editor? Victimización. Victimización. Porque la diferencia que tienen estos instrumentos con respecto a muchas otras estadísticas que uno va viendo durante el año, que van mostrando, por ejemplo, la cantidad de personas que, en casos policiales, que se llama, que son denuncias más las detenciones que hacen las policías, que van tratando de mostrar un poco cuál es la situación de la delincuencia, en las encuestas de victimización son el instrumento más certero, porque le preguntan a las personas si han sido o no han sido víctimas en un periodo de tiempo. Entonces, independiente que haya habido o no denuncia, uno igual es capaz de capturar el dato del delito real que está ocurriendo. Claro. En la pregunta, ¿cómo es exacta? ¿Es a usted o a alguien de su familia? Exactamente. ¿Los últimos 6 meses? Son 4 delitos los que se miden, son robos siempre, pero robo o intento de robo en la vivienda, en la vía pública, con violencia y sin violencia. Y se componen, si responde que sea alguna, al menos a una o más de esas preguntas, es esa familia que queda clasificada como una familia que fue victimizada. Esa familia. Y por lo tanto suma. Y ese porcentaje es preocupante porque nos estamos llegando a más de un 40%. O sea, es 40,6% de los hogares, no de las personas. De los hogares, ya, de los hogares. Pero de todas maneras nosotros también, eso se pregunta cuántas veces. Si ya ha sido una vez, se pregunta, ¿fue una vez o fue más de una vez? Y también contamos 2, 3 veces. Y también se está profundizando. 26% de las familias declaran que fueron víctimas más de una vez. Wow. Entonces, y un periodo de tiempo en que nosotros preguntamos que es relativamente corto, porque es en los últimos 6 meses. O sea que está fresquito en la memoria. Está fresquito, por eso se usan esos periodos cada vez más. Este 40,6% tiene como comparación el año pasado 36,4%. Es decir, es una cifra estadísticamente significante. Así es. Significativa. La diferencia, nosotros hacemos la encuesta con una metodología estadística y cuando entregamos los resultados, que hay un incremento o no, tiene que ser significativamente estadísticamente significativo. Y eso significa que hay un 95% de precisión en el dato de que sí es cierto que existe ese incremento. Entonces hay una certeza bastante grande estadística de que sí es así. Y si comparamos, no hay duda en eso. Si comparamos ciclos anuales, como esta con el año pasado, que sube de 36,4 a 40,6, ¿esta diferencia la habíamos visto en otros periodos? Sí, se había visto. Y, a ver, no es tan frecuente, pero en algunos periodos. Había pasado también en el segundo año del primer gobierno del presidente Piñera. En el segundo año del primer gobierno, o sea, también en el segundo año. En el segundo año del presidente, como está ocurriendo hoy día. Y puede ser, sí, que hayan ciertas expectativas también que se siente que no están cumplidas suficientemente y por eso que también la encuesta puede tener algún grado, sobre todo en las otras preguntas, la de temor, por ejemplo. Quiero entrar a eso después del temor, pero puede ser que en esta respuesta haya una cierta, no sé si la palabra es precisa, pero rabia porque no me cumplieron lo que me habían prometido. Entonces, si me preguntan, es mi oportunidad para descargarme y decir, sí. Sí, mira, hay algunas sutilezas de eso. Se tratan de eliminar todos esos sesgos, pero hay veces, hay años que cuesta más que otros conseguir el mínimo de respuestas que nosotros necesitamos para que la encuesta sea suficiente, para que sea estadísticamente significativa. Y por supuesto que cuando más cuesta, cuando hay menos personas dispuestas a responder, puede estar vinculado a que hay menos personas que estén considerando importante el tema. Si al caso contrario hay personas que se sienten muy afectadas por el delito, va a ser más fácil conseguir personas que sean capaces de manifestar esa incomodidad con el sistema. ¿Usted dice que esta encuesta la hacen telefónica, presencial? Es mitad y mitad, mitad telefónica, mitad presencial. ¿Y miden ustedes cuántas veces tienen que llamar para tener una respuesta? Porque nosotros sabemos cuánto. En la calle uno lo paran y dice, no, disculpe, no tengo tiempo, no quiero, no me interesa ese tema. ¿Cómo fue en este caso? ¿La gente estaba interesada en responder? La gente estaba interesada en responder. No fue un esfuerzo... A ver, no hemos hecho el análisis en detalle para poder compararlo con otros años. Pero este año no tuvimos dificultad en conseguir las cantidades de encuestas que necesitamos. Así que puede haber que hay una piel, efectivamente. La gente quiere expresarse sobre este tema, lo tiene en su cabeza así muy en el primer lugar. Y no es extraño, bueno, también nosotros vamos verificando cuáles son las noticias, por ejemplo, que estaban apareciendo en el minuto en que hicimos el terreno de la encuesta, y fue hace aproximadamente un mes atrás, y había noticias fuertes con respecto a delincuencia que pueden haber hecho a las familias sentirse un poco inseguras, como el caso de las 5 muertes en este local en Puente Alto. O también estuvo después de eso todos los comentarios que hicieron algunos alcaldes poniendo en la palestra la diferencia que podía haber de los recursos que estaban asignados para la seguridad de cada una de las comunas.
Entonces hubo un ambiente también que puede ser propicio para generar mayor nivel de temor en la ciudadanía. Daniel, miden el miedo ustedes también, la sensación de miedo. ¿Qué resultado les dio? ¿Y cómo se pregunta para que lo entendamos? El temor fue el resultado más preocupante. El temor es un índice que se compone de distintas preguntas. Son 7 preguntas. Hay preguntas que están vinculadas a la historia. O sea, ¿usted piensa que este año está peor o mejor la delincuencia con respecto al año anterior? Hay preguntas de futuro. ¿Usted cree que en el próximo año usted va a ser víctima o no de la delincuencia? Y hay preguntas de la situación actual. ¿Se siente usted seguro al salir de su casa en la noche? ¿Se siente usted seguro al ir al lugar de trabajo o al volver de él? ¿Se siente usted seguro en las noches cuando está durmiendo en su casa o siente que puede ser víctima de un delito? Son 7 preguntas diferentes y esas se componen en un indicador, que es el índice de temor. Y nosotros lo que medimos ahí es las familias que, componiendo este índice, quedan en un resultado alto. Y esas familias que se clasifican como nivel de temor alto, prácticamente se duplicó con respecto al año pasado. El año pasado teníamos un 10% de las familias en el rango alto, este año tenemos un 19% en el rango más alto. Y esa situación es muy preocupante porque, a diferencia de lo que muchos pueden pensar, de que es el delito el que genera el real daño, el temor genera... Primero, el delito afecta a un porcentaje más acotado de la ciudadanía. El temor en general es más generalizado. Y el temor tiene el gran problema de que puede hacer tomar decisiones muy erróneas y que incluso pueden ser contraproducentes para tratar de sentirse más seguros. O sea, las familias tienden a encerrarse, por ejemplo, a cerrar las rejas. No quiero que me vean lo que está pasando dentro de mi casa, porque así no saben. Y encerrarse, evidentemente, hace que un delincuente que quiera robar va a entrar en la primera reja y ya va a estar totalmente protegido porque no va a poder verlo nadie desde el exterior. O dejo de salir a ciertos lugares. Y las plazas, por ejemplo, cuando tienen vigilancia natural, cuando son usadas, cuando hay niños jugando con papás que las habitan, son lugares mucho menos peligrosos que cuando son plazas que están abandonadas. Es contraintuitivo eso. Efectivamente. Otra cosa que llamó la atención y que a mí me pareció muy mala noticia es el que se está denunciando menos. O la gente... A ver, se puede resumir en que la gente siente que no hay pa' qué. En que me va a quitar tiempo, no voy a conseguir nada. Y eso es bien desolador. Justamente. Y esa pregunta se condice muy bien con otra que probablemente me va a preguntar más adelante, que es la evaluación que se hace de las instituciones que están encargadas de la seguridad en Chile. Efectivamente, el índice de denuncia baja, o el porcentaje de familias que cuando son víctimas de un robo denuncian este hecho, bajó a menos del 50%. También es un número que en la historia alguna vez existió, pero es un número poco frecuente en la encuesta. Y refleja claramente el desánimo que tiene la ciudadanía con respecto a la capacidad o el descrédito que tiene la ciudadanía con respecto a la capacidad que tienen las instituciones donde hace la denuncia de avanzar en su caso. El costo de hacer una denuncia es alto. O sea, tengo que ir a una comisaría, tengo que esperar que me atiendan. Ratificar eventualmente. Entonces es un proceso costoso. Cuando fueron delitos violentos, por ejemplo, el solo hecho de tener que contar varias veces la misma historia y escribirla también es un acto que psicológicamente afecta, que es como una revictimización en el sentido de que uno vuelva a vivir el hecho. Entonces, para que valga la pena todo ese costo que es importante, realmente tengo que tener una confianza alta en que esa institución va a poder resolver o va a avanzar en mi caso. Cuando esa credibilidad baja, las denuncias bajan también. No te quiero preguntar sobre la institución. En los minutos que nos quedan te quiero preguntar por algo que en la tarde conversamos nosotros, ¿no? Estuvimos aquí en Radio Duna y en transmisión conjunta, que es un canal 24 horas, que hace años tú nos explicabas que se viene haciendo lo mismo, gobierno tras gobierno, más allá de quien sea. Entonces los resultados son más o menos los mismos. Y decíamos, y te preguntábamos, bueno, pero ¿hay algo distinto que hacer? Y dices, pero por supuesto que hay cosas distintas. Lo que pasa es que son de mediano y largo plazo. Entonces, a los gobiernos les cuesta porque tienen que mostrar cosas ahora, mañana y pasado. ¿Qué cosas se pueden hacer distintas para poder meter la inteligencia, Big Data, no tengo idea, para poder prevenir? Como que uno pudiera dividir los campos en los cuales puede tomar acciones en 3. Hay ciertas acciones que yo puedo tomar para evitar que ocurran delitos en el minuto en que ese delito está por ocurrir, que son más bien no preventivos, sino son un tipo de prevención, pero se llama disuasión. Yo disuado a que una persona que va a cometer un delito, en ese minuto se arrepiente. ¿Se puede adelantar dónde van a ocurrir delitos? Se puede, por supuesto. Los delitos son bastante predecibles. Cuando uno analiza las ciudades y ve dónde se están produciendo los delitos, la concentración es normalmente muy alta. Y en Santiago no es la excepción. Tenemos concentración de delitos en ciertos lugares. Sí. El tema está en que cuando uno solo se limita a medir la cantidad de delitos que ocurren, comete errores porque hay que ver el daño que cometen los delitos.
el daño que se genera a partir de esos delitos. Una gran concentración de hurtos en un supermercado, por ejemplo, puede ser algo muy preocupante si uno mira la cantidad, pero puede ser mucho menos dañino que una esquina donde puedan ocurrir 2 homicidios, por ejemplo. Claro. Entonces, no es simplemente comparar cantidad. No es lo cuantitativo lo que preocupa en la estadística que me da estos datos, sino que lo cualitativo. Lo cualitativo, ¿cuál es el daño? ¿Y estamos yendo a lo cuantitativo? Estamos explorando, yo creo que estamos dando los primeros pasos para tener un policiamiento que se llama la ciencia que define cómo se tiene que hacer la acción policial de una manera más científica. Entonces estamos midiendo por primera vez. En temas de seguridad se tiende a improvisar enormemente. Se piensa que cada uno tiene una posible solución y que cada uno es creativo en inventar soluciones, pero en la práctica son soluciones que normalmente tienen muy poco efecto y que no medimos tampoco si es que lo está teniendo o no. Entonces seguimos implementándolas muchas veces pensando que están siendo efectivas y en la práctica no lo están siendo. Entonces lo primero que tenemos que hacer es, en ese ámbito, en la persecución o en la disuasión inmediata, perdonante incluso, tenemos que hacer que las policías sean más científicas y que sean capaces de priorizar las acciones que generan más valor. Entonces, para eso hay que entender la dinámica del delito. Si usamos las policías para los lugares que no nos van a dar efecto, nos estamos haciendo trampa en el solitario. Exacto. Aunque bajemos las estadísticas. Pero lo grave, el corazón del delito no lo estamos... Si no medimos el daño y medimos, por ejemplo, los delitos de mayor connotación social, tienen metido adentro desde el hurto hasta el homicidio. Y contamos normalmente cantidad de delitos de mayor connotación social sin diferenciarlo. Claro. Y ahí podemos cometer errores muy graves porque podemos pensar que una ciudad bajó la cantidad, bajó el delito, porque disminuyó la cantidad un año con respecto al otro, pero puede ser que se haya concentrado en delitos más graves y que por lo tanto el daño que está haciendo el delito puede ser mucho mayor de un año con respecto al otro. Y te quiero preguntar, Chile, en esa diferenciación, ¿cómo está el delito grueso, en cantidad de delitos? ¿Sube, baja o se mantiene? Grandes rasgos. La curva, ¿cómo es? Es bastante estable. Y eso es lo grave, porque lo hablábamos también antes, el presupuesto en seguridad en Chile se duplica cada 10 años, en términos reales. O sea, nosotros tenemos las estadísticas, por ejemplo, el año 2008 al año 2018, el presupuesto es exactamente el doble en términos reales. ¿Y los resultados? Y los resultados son exactamente los mismos. Entonces, si estamos invirtiendo el doble, tenemos que cambiar la estrategia. ¿Y en delitos más graves, más complejos, se mantiene, sube o baja? A ver, hay algún tipo de delito, por ejemplo, que ha migrado. Los robos de vehículos es un caso bien emblemático y que hay una percepción en la ciudadanía y los medios lo han cubierto relativamente bien, porque los portonazos, por ejemplo, si bien no son en cantidad mucho, generan bastante daño porque hay una interacción directa entre el victimario y la víctima. Y eso genera que el delito sea un robo, de hecho se clasifica como un robo con violencia normalmente. Y que es distinto a lo que pasaba antes, que se robaban los autos en la vía pública. Y de hecho ahora justo conversamos con Carabineros de hacer el análisis estadístico para poder ver en cantidad global cuántos vehículos se están robando. Puede ser que no se estén robando más vehículos, pero por supuesto que un robo en la vía pública, que un auto estacionado, que se roba con respecto a un auto en que tengo que amenazar o el delincuente amenaza al conductor para quitarle ese auto, el daño que genera ese delito es totalmente distinto. Entonces, si nos comparamos con países del mundo, Chile, por ejemplo, en homicidios tiene tasas muy buenas si nos comparamos con el vecindario. O sea, somos el segundo país de todas las Américas con menor tasa de homicidios. Tenemos alrededor de 4 o 5 homicidios por cada 100.000 habitantes al año. Solo tiene mejores resultados que nosotros Canadá. Todo el resto de los países de las Américas, incluidos Estados Unidos, México, etcétera, todos los países tienen peores resultados que nosotros. Pero no hay que alegrarse mucho porque el vecindario es bien malo en esta estadística. O sea, a nivel mundial, Centroamérica es una de las zonas más violentas del mundo. Entonces, en ese índice, en América es bien, pero si nos comparamos con Europa, estamos más mal en general que todos los países de Europa, estamos más mal que Oceanía, estamos más mal que Asia. O sea, estamos mejor que África y mejor que nuestro vecindario inmediato. Pero cuando revisamos otro tipo de delitos, como cuando ya no son tan violentos, por supuesto, como el más violento de todos, que es un homicidio, nos damos cuenta que estamos en las medianías de la tabla en general en el mundo, en robos y en delitos menos violentos. Preocupante, además de la delincuencia, preocupante es que estemos haciendo lo mismo, teniendo tecnología, estudios, evidencia de que se puede hacer distinto. ¿Las policías tienen conciencia de que pueden hacerlo distinto? Sí, yo diría que hoy día tenemos... ¿Y tienen el peso para hacer valer su expertise frente a la autoridad política? Tienen pocas
Tienen voz las policías, y de hecho lo han demostrado históricamente. Las policías se habían mantenido bastante blindadas a la acción de terceros. Había muchos académicos, instituciones y todo, que esto no es nuevo, en el fondo se viene diciendo hace algún tiempo. Y las instituciones policiales tendían a blindarse frente a esto. Nosotros somos los que sabemos. Somos los que sabemos, y también por un defecto que es bien natural. En el fondo, una institución policial siente que es desleal a la institución en mostrar debilidades. Entonces tienden a decir, y además que frente al enemigo también, ellos ven al delincuente es al cual ellos tienen que combatir. Y por lo tanto, mostrarse o simplemente declarar que ellos tienen alguna debilidad interna podría ser darle ventaja a este delincuente, y por lo tanto evitaban a toda costa tratar de mostrar las debilidades. Si yo no muestro las debilidades, impido que me ayuden a solucionarlas. Y tengo que batírmelas solo con las capacidades que tengo. Después de la crisis policial, la crisis de Carabineros en particular de hace un año atrás, Carabineros tomó conciencia de que tenía debilidades internas que no iba a poder no reconocer, y que probablemente con más personas iba a hacer mejor un trabajo para poder resolverlas. Y yo siento que hoy día tenemos un periodo que por lo menos en la historia que tenemos como fundación, que ya son más de 27 años, no habíamos tenido anteriormente. Entonces vemos una oportunidad clara de poder hacer cambios en las instituciones policiales. ¿Y lo están haciendo más de la oportunidad? Se están haciendo esfuerzos, pero yo creo que no es suficiente todavía. O sea, tenemos que lograr una mejor coordinación de la reforma policial, que si bien se están haciendo esfuerzos como en cumplir con las propuestas de la Mesa por la Seguridad que se hizo el año pasado, y se están cumpliendo cada una de estas propuestas, yo creo que vendría muy bien una mejor coordinación de todas ellas para que el impacto sea más fuerte. Por último, Daniel, un tema que siempre es recurrente es: suban las penas. ¿Qué es lo que dice la evidencia? ¿Qué pasa con el aumento en penas y los resultados en delitos de distintos tipos? Es una discusión bien clásica. Hay estudiosos ahí, Brighton, que decía que la pena, que la decisión de delinquir se toma pensando en dos cosas. Uno es la pena, efectivamente, pero que esa pena se pondera por la probabilidad de que yo tenga que cumplir esa pena. Da lo mismo que la pena sea infinita si yo no tengo ninguna probabilidad de cumplirla. No va a tener ningún efecto. Y el sistema de justicia chileno, y de esto no es muy distinto a otros países del mundo, es bastante débil en la probabilidad de condenar. De hecho, estimamos que cuando no hay un imputado conocido, solamente el 5% de las causas que entran al sistema tienen un resultado positivo. O sea, o te pillan infraganti o es muy probable que zafes. Exactamente. Es muy difícil que logren determinar que tú fuiste el que cometió ese delito. Y ahí hay un problema solo de las policías, también del Ministerio Público, ya es más profundo. Efectivamente. Y por lo tanto, la ponderación que se hace es probabilidad de que me pillen extremadamente baja, entonces me da lo mismo que aumenten o dupliquen la pena porque voy a cometer el delito igual. Y también porque hay algunos delitos que cometen jóvenes y los jóvenes lo que buscan en el delito es validarse con sus pares. Y si la situación que ellos tienen que sufrir para cometer ese delito es más riesgosa, puede ser un incentivo contraproducente en el sentido de que va a ser más motivante para que me valía más, soy más valiente. Se me quedó un tema en el tintero que en la tarde me lo mencionaste al pasar una conversación y me parece crucial compartirlo con la gente, que tiene que ver con las posibilidades de los predictores a quienes van a ser delincuentes. No se trata de estigmatizar a nadie, pero las estadísticas no mienten, ¿no es cierto? ¿Quiénes van a ser? ¿Cuáles son los mejores predictores de quiénes van a ser mañana los delincuentes? A ver, se habla de factores de riesgo. Hay personas que concentran ciertos factores de riesgo que los pueden arrastrar a iniciar una carrera delictual. Esto es para tomar nota para evitarlo. Y esto es parte de las medidas que se pueden tomar. Cuando me preguntás qué se puede hacer distinto, hablábamos de que hay que hacer una disuasión más efectiva, más inteligente, con inteligencia policial, pero también esto es fundamental y casi más fundamental que lo otro, es mover los esfuerzos hacia la prevención. Uno tiende a pensar que moverse a la prevención es pegarle al bulto. Es que hacerse cargo de todos los problemas sociales para poder resolver los problemas de delincuencia. ¿Y también hay data para poder acertar? Hay data muy clara en que muestra que personas, por ejemplo, que concentran 2 o más factores de riesgo, tienen muchas más veces probabilidades de iniciar una carrera delictual. ¿Cuáles son factores de riesgo? La Fundación hizo un estudio el año 2012, si no me equivoco, de factores de exclusión en población privada de libertad adulta. Y nos damos cuenta que el 80% de la población privada de libertad adulta no tiene escolaridad completa, no completó cuarto medio, cuando el porcentaje de chilenos que no completan cuarto medio hoy día es extremadamente bajo. En las cárceles, el 80% de los adultos no tenía cuarto medio. Y nosotros sabemos exactamente cuáles son los niños que están desertando el sistema escolar. De hecho, el Ministerio de Educación paga la subvención a los colegios por cada niño que está yendo. Entonces sabemos exactamente qué niño desertó. Podríamos buscar a esos niños para evitarles que caigan. Exactamente. Y eso genera un factor protector. Segundo lugar, 40% de la población privada de libertad adulta tuvo alguno de sus papás presos. Entonces nosotros sabemos exactamente quiénes personas que están privados de libertad tienen a hijos que están
que no están prealerta, por supuesto que están pendientes. A esos hijos. Esos niños, ¿cómo los tratamos? Efectivamente, ¿qué hacemos por ellos? ¿Cuáles son los programas sociales con que podemos entregarles factores protectores para protegerlos de ese inicio de carreras delictuales? Y como eso, hay consumo problemático de alguna sustancia, o hay pares criminógenos, o hay muchos factores que son absolutamente reconocibles y que si los tratamos no es un esfuerzo desmesurado, porque afortunadamente las personas que concentran esos factores son relativamente pocas. Entonces es algo que es absolutamente abordable. Algunos esfuerzos se han hecho en esta línea, hay que reconocer. Está el programa Lazos ahora, que está justamente tratando de trabajar con los niños que cometen una primera conducta delictual, y eso ayuda, pero hay que hacerlo con más ganas, con más comunas del Básicamente país. Ponerse serio, hacer políticas eficaces y no necesariamente vistosas, y confiar en que las cosas de largo plazo van a dar resultados, más que andar subiendo penas por subir penas, porque parece ser no tan eficiente. Así es. Daniel Johnson, director ejecutivo de Paz Ciudadana, muchísimas gracias por estar aquí esta noche. Muchas gracias por invitarme. Muy bien. Gracias. Vamos a hacer una pausa, vamos a volver, y la pregunta que planteábamos es que usted, ¿quién cree que deberá ser el capitán permanente de La Roja en lo que viene en adelante, con las posibilidades que hay sobre la mesa? ¿Bravo o Vidal? En la fanpage de 24 horas puede responder. Hacemos una pausa y volvemos aquí en Vía Pública. Estamos de vuelta aquí en Vía Pública y nos vamos a enfocar en el mundo laboral. No en las políticas que se están discutiendo, sino que vamos a entrar puertas adentro de cómo está sintiendo la gente que es su trabajo, qué es lo que lo compromete o no, cuáles son los factores, si está estresado o no, si le gusta o no su trabajo. Y para eso hay un trabajo estupendo que se llama Estudio Suma al Trabajo 2019, que se hace desde la Escuela de Psicología de la Universidad Adolfo Ibáñez. Está con nosotros Mariana Barkstedt, que es doctora en comportamiento social y organizacional y es investigadora. Muchas gracias por estar aquí, Mariana. Muchas gracias por la invitación. Cuéntanos un poco, este es el 9º año que se hace, sí. Es anual ¿no es sí. cierto? Este trabajo Zoom, ¿qué busca hacer? Lo que buscamos es entender desde el trabajador cómo está sintiendo su trabajo. Justamente algunas cosas que tú mencionabas de... por un lado, todo el foco en motivación, qué los motiva y cómo estamos en cuanto a cuán importantes son las cosas para ti y cuán satisfechas están, que ahí hay un cruce que hay que hacer, y cómo esto te está comprometiendo en tu trabajo. Tenemos otro foco en tu percepción del futuro, tanto de tu futuro personal como de futuro laboral, y ahí nos metemos también un poco en las expectativas asociadas al retiro y la jubilación. También este año particularmente, ya que todos los años veníamos midiendo estrés, este año incorporamos una medida de salud mental en el trabajo. Y ese de alguna manera es el foco que estamos queriendo dar al estudio, entender desde el trabajador cómo se está percibiendo en su contexto laboral. Primero, ¿qué tanta percepción real hay cuando ustedes se acercan a hacer el estudio de esta idea general de que estamos casi quemando las baterías todo el mundo, todo el año, y que estamos trabajando en forma muy agobiante, muy excesiva, muy estresante, con las ciudades que son estresantes? Con esa idea general, ¿se encuentran en lo particular ustedes al momento de trabajar? Sí, y este año nos encontramos con un cambio bien drástico. El año pasado la percepción de estrés asociado al trabajo era de un 26%, este año fue un 42%. Wow. Es decir, fue ya un 40%, o sea, 4 de cada 10 trabajadores declaran que tienen malestar psicológico asociado a las demandas del trabajo. Eso es muy preocupante. ¿Y es porque es un trabajo que no les satisface o es su trabajo que es muy agobiante por cantidad, por dureza? Ambas cosas. Por un lado les preguntamos en qué medida perciben que su trabajo es psicológicamente estresante, o sea, exigente o físicamente exigente, y tienes casi 2/3 dicen que el trabajo es psicológicamente exigente. Lo cual efectivamente el trabajo hoy día es muy intenso, son muchas demandas, hay mucha presión de tiempo, y si además miramos cuáles son las cosas que te motivan y cuán satisfechas están, el nivel de satisfacción laboral no pasa del 45%. Ese es un punto, una pregunta que uno siempre se hace: ¿cuánta gente estará contenta con el trabajo que le toca hacer? Y ni siquiera, porque probablemente lo preguntan también, ni siquiera te hago la pregunta por ahora desde el punto de vista remuneracional. Eso lo vamos a dejar para después, pero sencillamente que se sienta en la mañana en su trabajo o va camino a su trabajo y dice: qué agradable día me espera, qué cantidad de desafíos tengo, o qué pesadilla tengo, el fenómeno happening con Hassel, el domingo en la noche, que uno veía que dolía la guata porque el lunes había que ir a la pega, o al colegio en el caso de uno. Sí.
¿Cuánto nivel de satisfacción hay con el trabajo? Baja, 45% de satisfacción en 12 ámbitos que nosotros les preguntamos, que son tipos de metas, lo intrínseco, lo extrínseco y lo social, que te lo puedo explicar un poquito más, pero es baja, bastante baja y es sostenida. Hubo años en el estudio donde llegó sobre el 55%, pero ya los últimos años hemos ido viendo este 40%, 45%. La única meta o la única área de interés laboral que está sobre el 60% es tu relación con tus compañeros. Ya. Todas las demás están bajo 50% de satisfacción. Es decir, en términos de tener un buen espacio social en el trabajo, la mayoría está bastante satisfecho, podrías decir. Pero en ningún otro aspecto del trabajo supera la mitad. El trabajo en sí no llena a las personas. No. Tú le preguntas por autonomía, porque el trabajo sea interesante, tengas capacidades de innovar en tu trabajo y ese nivel de satisfacción es muy bajo, muy bajo. Y eso en todos los segmentos socioeconómicos, porque hay trabajos más básicos de mano de obra donde son a veces labores repetitivas, labores mecánicas, versus en otro, voy a poner el caso, un investigador universitario, que es todo lo contrario, es pura creatividad, pura innovación, puro uso de su cabeza. Pero no todos llegan a ser doctores ni investigadores universitarios. ¿Eso se nota cuando hacen el trabajo? Pero yo no lo atribuiría tanto a que el trabajo sea desafiante, sino que no sea diseñado con el nivel de desafío adecuado. Cualquier trabajo, en cualquier nivel, puede tener unas características que hacen que sea un trabajo que implique que tú pongas muchas de tus habilidades en juego. Y por eso lo importante es que quien ejecute el trabajo tenga las competencias para ese trabajo y haya un buen ajuste. ¿Sí? O sea, así es. Todos podríamos tener trabajos desafiantes, de acuerdo a los niveles de formación que hemos tenido, a los intereses que tenemos. Pero le ponemos muy poca atención al diseño y a la forma en que se ejecutan los trabajos de nivel bajo, operario. Los miramos muy en menos, en general en selección, en diseño, invertimos muy pocos recursos ahí. ¿Será, Mariana, se podrá sacar una conclusión de que si hay tanta gente que no está contento con su trabajo, deberíamos buscar fórmulas desde la política pública a generar más movilidad, a que la gente busque, porque a veces quizás son muy estancas las posiciones laborales? ¿Se representa en este trabajo de investigación las ganas de buscar nuevos horizontes, de buscar desafíos nuevos, de cambiarse necesariamente, o no están así? Mira, nosotros preguntamos por la percepción de empleabilidad, es decir, cuál es la probabilidad que tú crees que tienes de, si te quisieras cambiar de trabajo, encontrar un trabajo. Y es baja, es la más baja de todas las indicadores de empleabilidad. Es un 49%, las personas creen que si fuera a buscar un nuevo trabajo, lo encontraría con facilidad. O sea, también yo creo que ya que no hay estabilidad laboral como había antes, o sea, nadie te puede prometer un trabajo de por vida, se suponía que las personas íbamos a desarrollar la empleabilidad, íbamos a tener un pool, cartera de competencias que nos permitirían justamente ser movibles y experimentar otros contextos. Pero no tenemos esa percepción de alta empleabilidad a las personas porque todavía hay como un desfase entre cómo son las carreras laborales y cuáles son las expectativas que tenemos de las carreras laborales. La gente sigue queriendo tener carreras laborales en una sola organización, de ascenso vertical, cada vez más estatus. Sí, eso porque somos muy conservadores en Chile, muy tradicionales. Pensamos que habíamos dejado eso, las grandes carreras en una misma compañía, por ejemplo. Los más jóvenes lo han dejado, pero la gente sobre 40 todavía le está costando pensarse fuera de. ¿Sí? Entonces, porque somos muy conservadores y porque además nuestro contexto social privilegia mucho esos indicadores de éxito, que no son todo el éxito que uno puede tener en su trayectoria. ¿Juega algún rol que está en la discusión permanente de política pública laboral, la indemnización por año de trabajo? ¿Juega algún rol en la capacidad de mover, opera en la psicología del trabajador o la trabajadora de querer o poder moverse, sentir que te tiene atado? En fin, porque se podría buscar fórmulas como indemnización a todo evento, por ejemplo. Si te vas o se te echan, cosa que no sea ese un amarre. ¿Aparece algo de eso? No lo evaluamos en el estudio, pero yo creo que no necesariamente eso es lo que hace que las personas se mantengan en el trabajo. Nuestra percepción de inseguridad laboral creo que es más relevante para quedarnos. Entonces, mira, y además tenemos hoy día un contexto que nos está amenazando de mucha pérdida de trabajo, producto de la robotización, que no sabemos si realmente va a ser así o va a haber una transformación de los trabajos. Pero el contexto puede venir una recesión, podemos perder los trabajos, entonces solo hablamos de un compromiso de continuidad. ¿Prefieres quedarte en el trabajo porque es algo seguro? Claro, si me dicen que no debe tener pega afuera, quedarse aferrado como de lugar, es obvio. Sí. Respecto de lo remuneracional que aparece en el estudio, es una de las variables que son más relevantes para sentirte comprometido en tu trabajo y es la que está más baja.
tiene un 36% de satisfacción. Entonces, nosotros miramos por un lado que nos preguntamos por qué los elementos extrínsecos del trabajo, la estabilidad, la conciliación, la capacitación y la remuneración, son tan importantes para la gente y después vemos que están muy bajas. Entonces eso explica que son muy importantes para ti porque no están satisfechas. Claro, consideremos que el último estudio del INE nos indica que el 50% de los chilenos y chilenas gana igual o menos que 400.000 pesos. Las rentas en Chile son... 1 de cada 2 chilenos gana 400.000 pesos o menos. Y si es de mujeres, 343.000 pesos o menos. Entonces, claro, la remuneración, y sabemos el costo de la vida. Claro, y además cuando tú haces este análisis de cuál es el esfuerzo que tú le pones al trabajo versus los recursos con los que cuentas para hacer ese trabajo, ahí está la fórmula del estrés. Si le agregas baja recompensa, es el peor de los mundos. ¿Sí? Y si agrégale poco apoyo social de tu jefe, ya tienes la probabilidad de generar una cosa que se llama el job strain, que es más que el job estrés. ¿Qué otras tendencias ven ustedes del mundo laboral en este estudio que la gracia que es una serie larga, ¿no es cierto? 10 años aproximadamente. Sí. Eso nos permite mirar tendencias. Lo que hemos visto, hace 4 años estamos empezando a estudiar jubilación, por ejemplo, y preguntamos varias cosas. Por último, preguntamos a qué edad le gustaría jubilar y a qué edad se cree que se va a jubilar. Y eso del año pasado hasta ahora cambió. Antes era mucha la gente que creía que se iba a poder jubilar incluso antes de los 60. Y parece que la gente ya se empezó a dar cuenta que no va a ser posible jubilarse anticipado antes de los 60. Pero percibimos una ambivalencia de la gente respecto a la jubilación. 73% de los jóvenes no ha hecho ni un plan, ni siquiera piensa en la jubilación. Pero es que el 50% de las personas mayores de 60 tampoco está haciendo planes de jubilación. Entonces, no estamos planificando y cuando les preguntamos, ¿se quiere quedar trabajando, que quisiera trabajar menos tiempo, quisiera jubilarse? Te dicen a todo que sí. Son las mismas personas las que dicen que se quieren ir antes, las que se quieren quedar después. Entonces, esta ambivalencia ante la jubilación es muy preocupante. ¿Hay poca cultura de jubilación en Chile? Hay, porque todo lo que me está hablando de que los jóvenes no, los mayores tampoco, no preparan planes, contestan de manera muy poco certera. Eso es lo que sí, no funciona el instrumento ahí. Claro, es muy raro, inesperado. ¿Será que no nos familiarizamos con, o que miramos nuestra vejez, como que le damos la espalda a nuestra vejez? Aquí hay algo psicológico potente. Nosotros preguntamos qué sensación te provoca pensar en la vejez, y es desagrado. Más de la mitad de la gente dice desagrado. ¿Sí? Es decir, no queremos, por un lado tenemos una imagen de la vejez como si fuera un proceso de deterioro de las personas y solo vamos perdiendo capacidades cuando vamos ganando algunas y perdiendo otras. Y entonces además, hoy día estamos hablando de que un trabajador se considera mayor en el mundo del trabajo sobre los 50. En los 50 las personas están empezando a percibir discriminación laboral. ¿Sí? Cuando tienes todavía un montón de capacidad y recursos para seguir aportando a tu país y además el poder mantenerse productivo si es que quieres, porque el problema que tenemos no es si tú quieres o no quieres, que a veces no puedes tomar la decisión. Ojalá pudiéramos elegir si querer seguir trabajando o no después del retiro. Es un factor protector para la vejez, pero solo si es voluntario. Si es obligatorio porque no te alcanza con la pensión, obviamente que es un factor que más te enferma. Mariana, por último, ¿te aparece en el estudio estas nuevas tendencias de trabajos libres por hora, que es muy propio de la economía moderna y aparentemente es lo que viene, así como la robotización por un lado, la capacidad del multiempleo, muchos jóvenes lo tienen? ¿Te aparece en el horizonte? No lo hemos preguntado, le hemos estado dando vuelta a ese fenómeno en otras investigaciones respecto de cómo entender incluso lo que se llama las carreras duales, que puedes tener 2 trabajos al mismo tiempo o 3 horas, y dada la precarización laboral en la que estamos, en términos de no solo el tipo de contrato, sino el tipo de condiciones laborales, la verdad que no es una opción hoy para la gente. No lo vais a hacer. En otros países se está estudiando cómo incluso el teletrabajo puede estar teniendo consecuencias psicológicas negativas en términos de aislamiento social. Tú trabajas, los clickers se les llaman, los que están en sus casas de clicker, de alguna manera no tienen ese espacio del trabajo que es la conexión con los otros. Y el poder hacer un quiebre en tu día. Además, salir a tomarte un café con un compañero de trabajo. Tener mundo propio, sí. Versus tener que estar todo el día en tu mismo ambiente doméstico, cuidando un hijo o qué sé yo, asistiendo a una tarea a un hijo y que no te permite concentrarte, por ejemplo, en tu otra vida, que es tu trabajo, ¿no? Sí, un fenómeno. Pero sí todas las políticas o beneficios de flexibilidad en términos de que tú puedas
optar por un día libre, un día de trabajo en tu casa, esas políticas sí son muy beneficiosas. En general, cuando soy yo quien puedo decidir qué beneficio ocupo, no cuando me imponen un beneficio que a lo mejor a mí no me funciona quedarme en casa, pero a otros sí. Ya. Ahí cómo ven la flexibilidad, que es un tema que inmediatamente salta, que no es para una cosa o por sí. otra. Porque no les gusta, porque sí les gusta, Sí. pero es un temazo. Sí. Nosotros hablamos de flexibilidad en términos de la forma de organizar tu trabajo, no en el tipo de contrato que tienes. O sea, la flexibilidad contractual puede llevar a precarización, ¿sí? Si es que no hay un buen sistema de seguros sociales como en Chile no tenemos. Entonces, claramente que tener un contrato muy flexible en términos de cómo recibes tu remuneración te inseguriza, ¿sí? Pero tener una oportunidad que tú puedas organizar tu trabajo con más autonomía y que puedas decidir si trabajas en determinado horario, si puedes compatibilizar mejor con tu vida personal, siempre son políticas que favorecen el bienestar de las personas en el trabajo. Mariana Barkstedt, que es doctora en comportamiento social y organizacional, investigadora de la Universidad Adolfo Ibáñez, con este trabajo de estudio Zoom al trabajo 2019. ¿Dónde se puede conseguir el detalle? En la página de la universidad, en la página de la Escuela de Psicología, se entra Noticias y ahí sale ahí el está estudio el detalle del por si a que le interesa. Te quiero agradecer mucho por estar esta noche muchas aquí. gracias por la invitación. Gracias a ti. Vamos a hacer una pausa y volvemos en Vía Pública. ¿Te gustaría conocer todos los proyectos de Inmobiliaria Imagina y ver su tremenda calidad en terminaciones o arquitectura a nivel mundial, por ejemplo? Bueno, entonces visita su increíble showroom, el más grande de Latinoamérica, en Irarrázaval 1593 de Ñuñoa, para conocer sus más de 30 proyectos de 1, 2 y 3 dormitorios, donde puedes ser propietario desde los 270.000 pesos mensuales. Sé tú también un enamorado de Imagina. Vamos a la pantalla, el resultado de la pregunta que le hacíamos. ¿A usted le parece que de manera permanente debiera ser aquí en adelante capitán de la Roja? ¿Bravo o Vidal? 90% Bravo, 10% Arturo Vidal. Mire usted. Vamos a nuestro portal de noticias24horas.cl, por favor, señor director. Y tienen portada a la profesora que busca retirar fondos de AFP tras resolución del Tribunal Constitucional. Este es un precedente histórico. En un mes se sabrá si la profesora puede retirar ahorros. Claro, porque el tribunal se abrió a estudiarlo, ¿no? Declaró que podía no, todavía no, que puede retirarlos, pero que le dio la posibilidad de estudiar y ver el tema. No se lo cerró a priori el tema. Vamos con las temperaturas. En este momento en Santiago, la región metropolitana, tenemos cielo que está nublado y el termómetro marca 13 grados con 3 décimas. Para mañana y pasado en esta región metropolitana tenemos parcial y 21 grados de máxima, y el jueves idéntico, parcial y 21 grados. Revisemos otras regiones del país, ¿le parece? A ver qué tenemos ahí. Valparaíso, región de Valparaíso. Para mañana se espera cielo parcial y la máxima probable de 16 grados. Copiapó, región de Atacama, tendrá cielo despejado y la máxima probable de 22 grados. De fondo ya escuchamos a Iron Maiden, grupo que a esta hora se está presentando frente a cerca de 14.000 personas en el Movistar Arena. Un clásico. ¿Van a entrar a Chile? ¿Qué país de locos? Bueno, está tocando en Chile. Bueno, hoy el grupo británico se presenta por segunda vez en su regreso a Chile. En 2 horas de concierto, Iron Maiden repasa su historia y sus más grandes éxitos, como Fear of Dark, canción con la que despedimos Vía Pública hoy. Muy buenas noches y gracias por venir.